Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, proyecto segunda unidad, ajustes de curvas de la materia de métodos numéricos. Integrantes: Aconda Hugo, Chicaiza Alex, Hermosa Lenin y Sailema Dayan. Ajustes de curva. Los ajustes de curva son los datos que consisten en ubicar los puntos después de trazar una curva visualmente que se acerquen entre los datos. Pueden implementar técnicas a desarrollar por fin, lo cual se dividen en categorías generales, que es la interpolación y la regresión, para obtener una función polinomial en la que vamos a representar la serie de datos obtenidos. Los métodos que utilizamos en el proyecto consisten en los siguientes, que fueron los métodos de mínimos cuadrados, métodos de interpolación de Newton, interpolación de Lagrange y trazadores cúbicos, que son los siguientes. Usualmente utilizamos los siguientes materiales, que fueron un material de acero fundido, una hornilla, un termómetro, un temporizador y un cuaderno para tomar apuntes. Bien, este es nuestro programa en Python en el cual vamos a presentar los resultados obtenidos de nuestro proyecto. Hemos realizado un menú con los 4 métodos de interpolación, como son mínimos cuadrados, diferencias divididas, método de Lagrange e interpolación por splines cúbicos, en el cual hemos introducido nuestros datos tomados en el proceso de medición, que fueron 35. Bien, como primera opción tenemos el método de mínimos cuadrados, donde nos presenta las 3 gráficas con los puntos tomados en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Tenemos los puntos y la recta que más se ajusta a nuestros puntos. En este caso el programa nos presenta la función y el coeficiente de correlación. Bien, tenemos como segunda opción el método de diferencias divididas, que fueron calculadas tanto en el eje X, Y y Z. Bien, nos entrega la tabla de diferencias divididas en el polinomio y el polinomio simplificado, que en este caso es un polinomio de grado 34, ya que, como acabé de mencionar, tomamos 35 datos. También tenemos las gráficas tanto en el eje X, Y y Z. Tenemos los puntos y tenemos el polinomio. Bien, continuamos con el siguiente, que es el método de Lagrange, que el programa nos resuelve, el programa nos da tanto en el eje X, Y y Z los valores de la función, los divisores de L y el polinomio de Lagrange. El polinomio de Lagrange nos da un polinomio de grado 34 igual, ya que fueron 35 datos, como lo mencioné. Tenemos las gráficas tanto en X, Y y en Z. Bien, por último tenemos el interpolación de trazadores cúbicos. Evaluamos en el punto 35 y nos da la gráfica, que es los puntos y los trazadores. También en el eje X, que tenemos la gráfica, los puntos y los trazadores, y en el eje Z también evaluamos en el punto 35, donde nos da que el valor del polinomio en 35 es 37.888141. Tenemos los polinomios y las gráficas y los puntos y los trazadores cúbicos. Muchas gracias. Conclusiones. Cuando en un experimento donde se obtienen muchos valores, el ajuste de curvas es un método óptimo para estudiar estos valores de manera más sencilla. Mediante este ajuste se emplea para encontrar una función que responda a una muestra de datos obtenida de alguna medición. Se puede concluir que en la ingeniería se presentan fenómenos que pueden ser descritos por funciones que describen diferentes formas, y se tiene que recurrir a algún método de ajuste de curvas para encontrar la función que corresponda a una muestra de datos obtenida de alguna medición. Y al ajustarse a la gráfica de una función conocida, se puede representar los datos de una manera más descriptiva y sintética.
Finalmente, en el ajuste de curvas tenemos distintos métodos donde nos ayuda a aproximar a un valor real. En este caso, en una totalidad de 35 datos pudimos observar que uno de los métodos es más acertado que otro, en el caso de la aproximación a un valor real. Sin embargo, sin la ayuda del programa Python, la tabulación de los resultados habría sido fallida. Muchas gracias.